La crucifixión de Cristo y el significado de su muerte por nosotros. La crucifixión de Jesucristo, tal como se relata en los Evangelios del Nuevo Testamento, representa un punto culminante en la historia del cristianismo. Para los cristianos, este acto tiene un profundo significado teológico. Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz para la salvación de la humanidad, redimiéndonos de nuestros pecados y ofreciendo la reconciliación con Dios. Este sacrificio, aunque aparentemente trágico, es visto como el mayor acto de amor y misericordia de Dios hacia la humanidad. Para entender plenamente el significado de la crucifixión de Jesús, es importante analizar tanto el contexto histórico como el religioso en el que ocurrió. Jesús nació y vivió en una sociedad judía bajo la ocupación romana. Los judíos, en ese tiempo, tenían la esperanza de que un Mesías viniera a liberarlos de la opresión romana y restaurara el reino de Israel. Sin embargo, la visión del Mesías en la tradición judía variaba. Algunos lo esperaban como un líder político y militar que los libraría de los romanos, mientras que otros, influenciados por los profetas del Antiguo Testamento, creían que el Mesías sería un siervo sufriente que traería salvación espiritual. Jesús desafió las expectativas de muchos al declararse el Hijo de Dios y al ofrecer una salvación que trascendía lo político y lo temporal. Jesús no solo predicó el reino de Dios, sino que también realizó milagros, sanó a los enfermos y anunció el perdón de los pecados, lo que le atrajo tantos seguidores como enemigos. Las autoridades religiosas judías, especialmente los fariseos y saduceos, veían a Jesús como una amenaza a su poder y a su interpretación de la ley mosaica. Por otro lado, los romanos veían cualquier levantamiento o figura mesiánica como una amenaza potencial a su dominio. Los últimos días de Jesús en la tierra, a menudo llamados la Pasión de Cristo, comienzan con su entrada triunfal en Jerusalén, donde fue recibido como un rey por las multitudes que esperaban la liberación de Israel. Sin embargo, pronto se enfrentó a una creciente oposición de las autoridades religiosas, quienes, después de que Jesús limpió el templo expulsando a los comerciantes, decidieron arrestarlo. Durante la última cena con sus discípulos, Jesús instituyó la Eucaristía, un sacramento que simboliza su cuerpo y sangre, prefigurando su muerte inminente. En esa misma noche, fue traicionado por uno de sus discípulos, Judas Iscariote, y arrestado en el jardín de Getsemaní. Lo llevaron ante el Sanedrín, el consejo judío, donde fue acusado de blasfemia por haberse declarado el Hijo de Dios. Sin embargo, bajo la ley romana, los judíos no tenían autoridad para ejecutar a nadie, por lo que llevaron a Jesús ante Poncio Pilato, el gobernador romano. Aunque Pilato no encontró culpable a Jesús de ningún crimen digno de muerte, cedió ante la presión de la multitud y lo sentenció a la crucifixión, el castigo reservado para los criminales más viles. La crucifixión era una forma de ejecución particularmente cruel y humillante, utilizada por los romanos para castigar a los esclavos, rebeldes y criminales de la peor clase. Los condenados eran primero flagelados con látigos que contenían trozos de hueso y metal, desgarrando la carne del prisionero. Después de esto, se les hacía llevar la cruz o, al menos, el travesaño hasta el lugar de la ejecución. Jesús fue llevado al Gólgota, también llamado la calavera, donde fue clavado en la cruz por las muñecas y los pies. Este proceso causaba un dolor inmenso, y la muerte por crucifixión solía ser lenta y agonizante, ya que los condenados morían por asfixia, agotamiento o shock. Durante las horas que Jesús estuvo colgado en la cruz, pronunció varias palabras, algunas de las más significativas fueron: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, mostrando su compasión incluso hacia quienes lo estaban ejecutando. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, que revela la profundidad de su sufrimiento y angustia, y finalmente todo está cumplido, indicando que había cumplido su misión redentora. Jesús murió en la cruz después de aproximadamente 6 horas de agonía. Su muerte fue acompañada de varios fenómenos sobrenaturales, como un terremoto y la oscuridad que cubrió la tierra. Además,
El velo del templo, que separaba el lugar santísimo del resto del templo, se rasgó en dos, simbolizando que el acceso a Dios ya no estaba restringido. La crucifixión de Cristo tiene un significado teológico profundo, especialmente en el marco del Nuevo Testamento. A lo largo de los siglos, los teólogos han reflexionado sobre por qué Jesús tuvo que morir y que logró su sacrificio. La respuesta más común, basada en las enseñanzas de los apóstoles Pablo y Juan, es que Jesús murió como un sacrificio expiatorio por los pecados de la humanidad. Según la Biblia, desde el pecado original de Adán y Eva en el jardín del Edén, la humanidad quedó separada de Dios por el pecado. La ley mosaica del Antiguo Testamento ofrecía una forma temporal de expiación por medio de sacrificios de animales, pero estos sacrificios no podían ofrecer una redención completa y permanente. Según el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, los sacrificios de animales eran solo una sombra de lo que habría de venir, el sacrificio perfecto y definitivo de Jesucristo. Jesús, siendo el Hijo de Dios, era el único que podía ofrecer un sacrificio perfecto, sin pecado, para redimir a la humanidad. Como dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». La muerte de Jesús en la cruz pagó la deuda del pecado de la humanidad y ofreció la posibilidad de la reconciliación con Dios. Pablo lo expresa claramente en su carta a los romanos, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El apóstol Pedro también resalta este punto cuando dice, Cristo murió por nuestros pecados de una vez para siempre, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El sacrificio de Jesús no solo fue un acto de justicia divina, sino también de amor divino. En el Evangelio de Juan, Jesús dice, «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». La cruz es el mayor testimonio del amor de Dios por la humanidad. En lugar de abandonarnos en nuestra condición pecaminosa, Dios envió a su propio Hijo para que tomara sobre sí el castigo que nosotros merecíamos. Este amor incondicional se refleja en la famosa declaración de Jesús en Juan 3:16, «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». La crucifixión es la expresión más clara de la gracia y la misericordia de Dios. La gracia, porque recibimos lo que no merecemos, el perdón y la salvación, y la misericordia, porque no recibimos lo que merecemos, el castigo por nuestros pecados. Aunque la crucifixión fue un evento doloroso y trágico, no fue el final de la historia. Según los Evangelios, 3 días después de su muerte, Jesús resucitó de entre los muertos, victorioso sobre la muerte y el pecado. La resurrección es central para la fe cristiana, ya que confirma que Jesús es quien dijo ser, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Pablo lo explica en su carta a los Corintios, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. 1 Corintios 15:14. La resurrección de Jesús asegura a los creyentes que su sacrificio en la cruz fue aceptado por Dios y que la muerte ya no tiene poder sobre aquellos que confían en Él. La crucifixión y resurrección de Cristo tienen profundas implicaciones para la vida de los cristianos. En primer lugar, ofrecen la esperanza de la salvación y la vida eterna. Aquellos que ponen su fe en Jesucristo son perdonados de sus pecados y reciben